Similar to my colleague Enrico, I will be speaking in English. It is what I know best, and I apologize. It is an honor to be Buenos días. Igual que mi colega, tendré entonces que hablar en inglés. Es un honor poder estar aquí con todos los liderazgos del campo de Banco de Leche Humana. Quisiera agradecer a la oportunidad de poder hablar por la Asociación de BLH en América del Norte. ¿Consigue ver mi diapositiva? Ojalá que sí. Gracias. Thank you. Entonces, quisiera tratar de la experiencia de América del Norte y también de las perspectivas de los bancos de leche específicamente. Entonces, quisiera tratar de cómo la industria se estableció en Estados Unidos y en Canadá, que vimos y cómo que correspondemos a la pandemia. Yo les menciono como que fuera el pasado, pero yo sé que la pandemia sigue, pero qué lecciones aprendimos. Entonces, inicialmente, esta es una imagen que en Estados Unidos y en Canadá, con cada gota, un banco de leche humana y ya preestablecido, y todos son acreditados. Los verdes son los que están siendo desarrollados y ojalá que se junten a nosotros. Desde 1995, entonces, Ribana, pienso que tenemos un gran incremento en el número de BLHs, en una dependencia y también de todas las unidades de UTI, y también a los niños que nacieron con bajo peso y que no tenían la leche suficiente o no tenían leche. Y entonces tenemos estos recipientes principales de esta principal leche que ha sido donada. La seguridad de la leche donada es reglamentada y por la Asociación de Banco de Leche norteamericana, y estos estándares son bastante fluidos y que muy mutuamente se reflejó en las unidades neonatales y prácticas, y que ellos incluyen algunos estándares que todos deben de seguirlo para procesar y para evaluar los donantes e incluso para priorizar a quienes reciben la leche y a quienes tienen un plan de seguridad que tienen motivos para echar la leche. Así que las madres que están pasando por la evaluación para ver si ellas pueden donar, la leche, y también una prueba de microbiología después de pasteurización. Así que hay que tener un cero de crecimiento de bacteria en un recipiente de análisis de laboratorio para que se pueda evaluar la leche. También hay una revisión anual obligatoria para ver si están aceptando a los estándares de modo correcto, y si los estándares están cambiados, entonces los BLHs tienen que estar reflejando en estos estándares y también estas exigencias actualizadas. Así que COVID-19, tampoco pasamos en columnas por COVID-19 ni en Canadá, así que ustedes pueden ver acá los casos, las estadísticas, y ustedes pueden también ver que las mujeres de 20 a 49 años de edad en Estados Unidos, tenemos las 8 por 1000, y en Canadá tenemos una tasa un poco más baja, adentro de la misma franja de edad. Entonces las mujeres en edad de embarazo o de gestación es un poco más pequeño, pero también ha sido significativo y de modo impactado para poder cambiar cómo los hospitales gestionaban a estas mujeres y a los niños. Esto tuvo grandes implicaciones para los
VLH, o sea, los bancos de leche humana. Entonces, muchas veces cuando las madres estaban teniendo los niños y que fueron diagnosticadas, ellas lo fueron cuando fueron ingresadas o cuando entraron al hospital. Las pruebas eran pruebas rápidas y muchos de los hospitales en la pandemia, por lo menos en los primeros 6 meses de la pandemia, ellos tuvieron protocolos que separaban los niños de los nenes y que si las madres de los nenes y si la madre tenía un resultado positivo para COVID. Entonces, esto tuvo un cambio en el ambiente, tuvo varias implicaciones para este tipo de lactancia, también para el desarrollo de los bebés y también para la salud de los bebés. Cuando pensamos en relación a la COVID, en los primeros 14 meses inicialmente y también en nuestra experiencia y también cuando analizamos el que vimos, inicialmente cuando tratamos de la pandemia que ya fue declarada, entonces esperábamos ver un incremento de la demanda, eran las madres, eran los bebés que estaban separados y las madres sentían todo este impacto, el estrés de la pandemia, así que esperamos que eso de modo negativo impactaría al suministro de la leche humana. Entonces, a lo largo de los estados y también de provincias, recibíamos directrices completamente complejas y también confundidas de saber quiénes podrían trabajar en los bancos de leche, quién no podría, quién debería estar en cuarentena, quién tendría los síntomas y qué se podría hacer. Entonces, si ellos no podrían salir de los determinados lugares y tomar un transporte público, y también cuál sería la definición de los trabajadores esenciales. Esto varió bastante. Las personas que trabajaban en los hospitales, inicialmente, las que trabajaban con los niños, pero los bancos de leche estaban con estos trabajadores esenciales. Entonces hubo algunas directrices bastante confusas, o sea, complicadas. Y en marzo entonces de 2020 hubo una directriz para los bancos de leche priorizando al incremento de la evaluación de las donantes, incrementar la pasteurización de la leche para que se pudiera garantizar que tendríamos allí este tipo de suministro adecuado para los números que estaban previstos. Así que también nosotros recibimos una directriz y un recuerdo, una nota de que tendríamos que cooperar. Entonces, si no puedes como funcionário de um VLH, atender a las demandas ou a las exigências necessárias para saber lidiar com as donantes, então, naquele banco de leite, tendrías que contactar a outro banco de leite e informarlos, porque tienes que dizer, não, necessito a ajuda, necessito a leite, então, outro VLH te apoiaria como madre e donante. Então, os retos seguían que no habíamos previsto y entonces las donantes nuestras cuando pasaban para el proceso de registro, ellas tenían que hacer un análisis de sangre para probar para hepatitis, sífilis, VIH y entonces ellas querían ser evaluadas en una encuesta, así que ellos no querían ir a un laboratorio para poder hacer un análisis de sangre, porque en el laboratorio había personas que estaban enfermas, muchas personas enfermas y se podrían estar expuestas. Entonces, cuando ellas estaban aprobadas, ellas volvieron para dar su leche presencialmente, entonces ellos se quedaron bastante, digamos, con miedo de poder interactuar, entonces en 2019. Y así que precisábamos contestar a ello. Así que una vez más, contactamos a los liderazgos pidiendo cambios en el proceso.
Así que lo hicimos un trabajo para aconsejar a los bancos de leche uno por vez, para saber cómo ellos podrían quedarse más flexibles, cómo tratar a las personas, contratar personas, a las personas que podrían ir hasta la casa de las donantes, hacer los análisis de sangre, tomar la leche, para que no fuera necesario que ellos salieran de casa. Y algunos de nosotros que tenían contratos con laboratorios de sangre, hicimos algunos cambios con nuestros contratos para que se incluyeran a nuestras donantes, y después que el laboratorio abriera en las primeras horas, las donantes podrían ir allá a hacer los análisis de sangre sin quedarse expuestas a otras personas, solamente a otras madres donantes y madres sanas. Entonces lidiamos con el miedo de dejar la leche allá, y también enviamos como que fueron algunas heladeras, o sea, las que utilizamos manuales, o las que se podrían transportar para que las madres pudieran utilizar en sus botellas, en los vidrios en la casa, para que se dejara en la puerta de casa y la persona pasaría ya para recoger la leche, que ya estaban todos en los vidrios, y se tomaba entonces la leche desde su puerta. Cuando las donantes que vivían de modos remotos, que esto era posible, entonces tuvimos muchos voluntarios, y hombres y mujeres de varias franjas de edad, y que fueron voluntarios en estos esfuerzos de la pandemia. Así que ellos tomaban la leche de la puerta de aquella señora donante y traía para algunos de los centros de recogida de leche. Estos ángeles, digamos, fueron maravillosos en su increíble habilidad de surgir allá a la puerta, tomar la leche de manera segura y transportarla de modo seguro también. Entonces incrementamos nuestro alcance. Así que sabemos que las donantes que existían no serían las suficientes. Si hubiera una demanda más grande de leche humana, entonces acá al lado izquierdo pueden ver que tenemos algunas herramientas de alcances que podemos utilizar, como un sitio en los medios sociales. También se puede utilizar y ver, y pueden ver que tenemos acá una llamada para que sepan que necesitamos la leche, cómo se puede donar localmente. Así que trabajamos de modo bastante duro, como lo pueden ver. También hicimos frente a miedos que no teníamos esto y no estaban previstos en nuestros bancos de leche. Entonces, si los estados y las provincias no iban a seguir con los VLHs, entonces las funcionarias, las empleadas empezaron a tener miedos unas a las otras, y también de la leche, porque los documentos iniciales que fueron publicados tenían este miedo, o sea, esta leche materna puede ser transmitida, se puede transmitir COVID-19, entonces estas estaban con miedo del paquete, o sea, del que estaban haciendo con la leche, poniendo la leche en el vidrio, estaban teniendo miedo de contraer la COVID. Entonces, tuvimos que hacer un esfuerzo con equipo de protección social, alcohol, este tipo de materiales de higiene personal, que se convirtió bastante difícil. Y entonces ellos tenían que hablar con algunos investigadores que quisieran saber algunas de estas llamadas falsas, o sea, y ellos son falsas, estos tipos de acciones son falsas, de decir que se puede contaminar con la leche, así. Entonces, algunos investigadores estuvieron de acuerdo de hacer esta investigación para saber si este SARS-CoV-2 estaría presente en la leche para poder contaminar a las personas. Entonces todos ellos siguieron estos protocolos nuestros de pasteurización y calentaron la leche hasta 62 grados Celsius por 30 minutos, probaron la leche para saber si el virus estaba presente en la leche y si él puede
podría convertirse en activo en el proceso de pasteurización. Y entonces la respuesta a estas dos preguntas de investigación, no y sí. Entonces la leche humana no puede pasar el virus y sí. Por ejemplo, si escupe en la leche o, por ejemplo, pones el virus en la leche, la pasteurización entera va a dejar el virus inactivo. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí un trabajo que fue hecho muy duro para que pudiéramos entonces fomentar la colaboración. Así que hicimos una investigación semanal para que pudiéramos mantener los datos actualizados, quienes están teniendo problemas por la ausencia de leche, quienes están teniendo la ausencia de leche pasteurizada. Y entonces, con estas investigaciones semanales, nos fue posible garantizar que estábamos bien, que estaba todo bien, y que estábamos conociendo de que siempre había un problema, una cuestión, algo así, y varios bancos de leche, y apoyábamos también a otros bancos cuando había una falta de leche en algún otro, cuando había mucha educación en nuestros sitios, se ve entonces una sesión entera sobre la COVID-19, y también está la declaración, también hay declaraciones de seguridad, de leche humana, hay también declaraciones durante la pandemia, hay investigaciones bastante sólidas enseñando cómo la leche humana no transmite este nuevo coronavirus. Y es así, por adelante, que muchas cosas, entonces creamos estos momentos de educación, estamos educando a los bancos de leche humana, las empleadas, las donantes, los pacientes externos, los hospitales, etcétera, durante esta pandemia. Entonces, estas investigaciones, estos cuestionarios semanales, distintamente de lo que ya teníamos como miedo, se reveló que la gran parte de los bancos de leche humana se quedó en operativo durante estos últimos 14 meses y seguirán haciéndolo durante muchos años. Y también los mililitros dispensados en 2020 que excedieron a los de 2019 y pensamos que iba a disminuir. Y en lugar de eso, se hubo un incremento, entonces, de los litros de leche. Así que rompimos estos tipos de récords, o sea, tuvimos más de 14,000 donantes en Canadá y en Estados Unidos y ellos donaron de modo amplio, o sea, hubo un 20% de incremento de las donaciones de leche si comparada a 2019. Entonces, esto es increíble. Y acá tenemos una mención de la señora Lizzie Groff, porque el liderazgo de ella es como que mantuvimos nuestra solidaridad y enfocamos en la historia de la seguridad, de la calidad de los donantes y como que enfocamos en los hechos y también en los datos y no en los miedos que había en relación a las falsas noticias o entonces tuvimos un VLH con un incremento significativo de la leche donada y en abril y mayo de 2020 ellos tuvieron un pequeño descenso, pero después de mayo de 2020 hubo solo un incremento. Entonces nos consideramos muy contentos y bastante llenos de suerte porque nuestro trabajo sigue siendo exitoso. Y entonces un 7,5 millones digamos, de líquidos americanos. Entonces tenemos ahí 14,093 donantes, ¿ok? Acá tenemos una foto, solo para la diversión de ustedes, tenemos nuestros refrigeradores, no queríamos tener las bolsas una arriba las otras adentro la heladera, pero lo que pasa es que acá hay leche pura aunque en el proceso de pasteurización. Entonces tuvimos muchas donaciones de las donantes que fueron aprobadas. Aprendimos algunas lecciones, así que ninguna pandemia debería pasar por nosotros sin que aprendiéramos algunas lecciones. Entonces, las investigaciones necesitan ser de modo inmediato, ¿ok?
¿Vale? Entonces acá el descenso de donaciones al inicio fue debido a las informaciones falsas, o sea, la fake news. Así que las investigaciones necesitan ser rápidas, necesitan ser publicadas, investigaciones que deben ser mencionadas, la calidad de la leche humana, porque las madres y los bebés nunca deberían ser separados uno de los otros. También aprendimos que las noticias falsas tienen que ser bloqueadas de modo inmediato, paradas, ¿vale? Y tampoco creamos este problema, pero nosotros en Estados Unidos siempre aportamos para ello y necesitamos procedimientos de urgencia para proteger a nuestro staff, nuestros funcionarios, nuestro staff y también nuestros procesos. Algunos procedimientos ya habían sido implementados, ¿ok? Y algunos no estaban todavía implementados, ¿vale? Entonces necesitamos la transparencia, la comunicación, o sea, las ganas de los bancos de leche de hacer este cuestionario semanal, o sea, hablar con su suministro de la cantidad de leche, garantizando que no había ningún bebé que estaba vulnerable o que estaba sin la leche humana. Y por último, necesitamos tener procedimientos y estándares mínimos y de urgencias. Esto es la clave. Esto es clave para que podamos compartir los recursos. También tenemos que reconocer que nuestro continente, nuestra experiencia, la experiencia de nuestro continente acá en América del Norte impactaron a nuestras madres, a nuestros bebés, y quizá eso haya sido distinto en otros continentes, como vimos hoy día. Y hay una manera a través de la colaboración, a través de estándares mínimos y también a través de colaboración no solamente de nuestro continente, sino también a través de todos los continentes, para que podamos entonces garantizar que ningún bebé, ninguna familia sufra y que todos tengan esperanza. Y con ello finalizo. Muchas gracias.